Vamos a iniciar el procedimiento de las técnicas radiográficas intraorales, la técnica de bisección de ángulo. Recordemos que la técnica de bisectriz se basa en el principio de la isometría de triángulos propuesto por Szyszynski, en la cual el ángulo se forma entre el eje del diente y el eje de la película. Si trazamos una línea imaginaria que bisecte este ángulo, se va a formar dos ángulos iguales, uno formado por la bisectriz y el eje del diente y el otro por la bisectriz y el eje de la película. Cuando el rayo central atraviesa el eje del diente y la película, cae perpendicular a la bisectriz, formando dos triángulos. Estos dos triángulos van a tener un lado en común y dos ángulos iguales. Por lo tanto, este lado del eje del diente es igual a este lado del eje de la película. Esto quiere decir que la imagen del diente resultante en la radiografía debe ser tan semejante igual al diente real. ¿Cómo posicionar la película? Si vamos a tomar radiografía de los dientes superiores, la película tiene que estar posicionada verticalmente, de tal forma que los dos dientes centrales deben estar en el medio de la película, como ven aquí en el dibujo. La película debe estar sostenida por el paciente, ¿no?, ejerciendo una presión digital, sin doblar la película. La película debe sobrar de 2 a 4 milímetros y estar posicionada en forma recta. Antes de iniciar la toma radiográfica, tenemos que tener presente que el equipo esté prendido. En este caso, vamos a tomar radiografía de los incisivos centrales superiores. El icono de los incisivos está indicado. Hay dos iconos de adulto y niño, que esté prendido desde niño. El tiempo ya está predeterminado de acuerdo a cada uno de los iconos, ¿no?, que corresponde a cada una de las dentaduras, ya sea superior o inferior, incisivos, premolares o molares. ¿Qué debemos tener en cuenta para tomar radiografía intraoral con el paciente? 3 parámetros: posición de la cabeza del paciente, posición del tubo y posición de la película. En una toma radiográfica intraoral de los incisivos centrales con la técnica de bisectriz, el plano sagital debe coincidir con la línea media del paciente y caer perpendicular al piso. Luego, el plano tragus y el de la nariz debe estar paralelo al piso. El tragus a la nariz, como ustedes sabrán, es el plano de Camper. Es paralelo al piso. En otros textos lo llaman plano 1. ¿Cómo posicionamos la película? Para tomar incisivos centrales y para tomar incisivos centrales o caninos, en este caso centrales, la película debe estar en posición vertical y la parte blanca, lisa, debe estar en contacto con los dientes. Y este puntito identificador o punto sobresaliente debe ir hacia oclusal. Pedimos que abra la boca del paciente y colocamos la película. Como ven, debe sobrar de 2 a 4 milímetros. Y pedimos al paciente que con su dedo pulgar sostenga la película suavemente. Acá está, ¿eh? Ahí está. La película tiene que estar recta y debe sobrar de 2 a 4 milímetros, como lo ven. Verificamos la posición del paciente, porque siempre tiende a tirar la cabeza hacia atrás. De nuevo lo posicionamos y verificamos que el plano de Camper esté paralelo al piso. El otro parámetro es la posición del tubo. En la técnica bisectriz hay dos leyes de angulación que se debe de cumplir. Una es la ley de angulación vertical y la otra la ley de angulación horizontal. La ley de angulación vertical es la colocación del tubo. Tenemos, vamos a colocar el tubo, es la colocación del tubo y la dirección del rayo central en el plano vertical.
La otra angulación es la angulación horizontal, que se refiere al desplazamiento horizontal, o sea, que la colocación del tubo, como ven, en el plano horizontal, ¿no? Y la dirección del rayo central. Si en la técnica bisectriz, en la angulación vertical, coloco el tubo y dirijo el rayo central hacia la bisectriz para que caiga perpendicular. Y en la angulación horizontal, el rayo central debe pasar paralelo a las superficies interproximales, ¿no?, de los dientes. A eso se refieren las dos leyes de angulación, vertical y horizontal. Una vez que ya he posicionado ya el tubo rayos X, verifico que el rayo central pase a través del eje del diente y caiga perpendicular a la bisectriz. ¿Dónde se dirige el rayo central? Si vamos a tomar los incisivos centrales, se dirige en la punta de la nariz. El punto de entrada anatómico para los incisivos centrales es la punta de nariz, de tal forma y que verifico que el rayo central pase a través de estos tejidos blandos, va a atravesar el eje del diente y va a caer perpendicular a la bisectriz. Ya sabemos que la bisectriz es la línea imaginaria entre el eje del diente y la película. Lo enfoco de tal forma que el rayo central pase a través de la punta de la nariz. ¿Por qué no puede pasar a través del puente o no puede pasar sobre el borde del labio? Porque los tercios apicales están a la altura de la punta de la nariz. El rayo central no va a la corona, el rayo central no va a nivel de tercio medio de la película, del eje del diente. El rayo central tiene que pasar por el tercio apical de los incisivos, caer perpendicular a la bisectriz, ¿no?, e atravesar y sensibilizar los cristales aluros de plata de la película para que se forme la imagen latente. Y esta es la imagen radiográfica obtenida. Vemos áreas radiopacas, áreas radiolúcidas y áreas mixtas correspondientes al hueso esponjoso y otras estructuras anatómicas que corresponden, ¿no?, como la sutura intermaxilar, como vemos acá una imagen lineal radiolúcida. Y también podemos ver los contornos, son las proyecciones lineales que dividen un área con otro. Aquí las proyecciones lineales que dividen el área radiolúcida con el área radiopaca, que corresponde a la dentina. Igualmente aquí una proyección lineal que divide el área radiopaca con el área de la dentina, una área gris de poca radiopacidad. Es una radiografía con un contraste alto y nítida. En la técnica de bisección en el maxilar inferior tenemos que considerar algo importante. ¿Cómo posicionar la película? En este caso, aquí tenemos el labio, el incisivo inferior y la lengua. Esta es la película. La película la posicionamos recta, pero inclinada. Una parte descansa en la base de la lengua y el otro, ¿no?, sobre los bordes incisales de los incisivos inferiores. La radiográfica de los dientes inferiores, igual tenemos que seguir los mismos pasos. Posición de la cabeza del paciente. Posicionamos la cabeza hacia atrás de tal forma que el plano, tragus y comisura bucal esté paralelo al piso. Posición de la película es posición vertical y el punto identificador hacia oclusal. Lo colocamos levantando la lengua y colocando la película sobre los incisivos, debajo de la lengua, y indicamos al paciente para que sostenga la película. Debe sostenerlo suavemente, sin arquearlo. Sosténgalo suavemente. Ahí está. Sin arquearlo. Debe sobrar de 2 a 4 milímetros, como ven en la película. Una vez que ya esté colocado, el brazo
debe quedar hacia un lado, no debe verse, debe estar en esta zona anterior libre para tomar la radiografía. Pasamos ahora a la posición del tubo. Recordemos las dos leyes de angulación que deben de cumplirse. La ley vertical, ¿no?, que se refiere a la colocación del tubo, y la trayectoria, ¿no?, la dirección del rayo central en el plano vertical. Luego, la angulación horizontal, que es la colocación del tubo, ¿no?, y en la dirección del rayo central en el plano horizontal, de tal forma que el rayo central debe pasar paralelo entre las superficies proximales. Las imágenes de los dientes deben quedarse, no deben superponerse unos sobre otros. ¿Dónde debe ser dirigido ahora el rayo central de los dientes superiores? A 2 centímetros por encima del mentón. ¿Por qué a 2 centímetros por encima del mentón? Porque a esa altura están los tercios apicales. Como es una radiografía periapical, el rayo central debe pasar a nivel de los tercios apicales y perpendicular a la bisectriz. Aquí tenemos el ángulo formado entre el eje del diente y la película. Esto es la bisectriz imaginaria. El rayo va a caer perpendicular a la bisectriz. Y lo coloco. Coloco el tubo. El rayo central va a pasar a 2 centímetros, ¿no?, del borde del mentón, de tal forma que se dirige, irradia el tercio apical y bisecta a la bisectriz. Reforcemos la posición de la película. En los incisivos superiores la posición es vertical con el identificador hacioclusal. Colocamos en el centro los dos incisivos centrales en el centro de la película y que sobre de 2 a 4 milímetros. Verificamos en esta forma que la película está recta. Una parte se soporta sobre el paladar y otra sobre los bordes incisales. Y el paciente sostiene con el incisivo, con el índice o bien con el pulpejo, con el dedo pulgar. En el caso de los incisivos inferiores, el identificador también igualmente va hacia oclusal, ¿no?, y una parte va en la base de la lengua o piso de la boca y otro sobre los bordes incisales de los dientes inferiores. Igualmente sobra de 2 a 4 milímetros y como ven, la película está recta, no se dobla. El paciente igualmente sostiene con su dedo índice o su dedo pulgar, pero sin arquear la película. Una vez que ya esté en esas posiciones, ya sea en el superior o inferior, se irradia y pasamos a procesar. Y aquí tenemos la radiografía de los incisivos inferiores. Como vemos, hay áreas radiopacas y áreas radiolúcidas y áreas mixtas que corresponde al trabeculado óseo. Como ven aquí, las trabéculas están dispuestas en forma horizontal, rodeando un lecho radiolúcido medular. Cada una de las piezas tiene un contorno que lo puedo yo visualizar. Estos espacios radiolúcidos del espacio del ligamento periodontal, las puntas que son los rebordes alveolares. Y como vemos, es una imagen con cierta radiopacidad en la cual tiene un contraste alto y es nítida, puedo ver los contornos de cada una de las piezas dentarias.